Buenas tardes, a continuación presentaremos el análisis al artículo Aportes de la antropología a la formación y la enseñanza de la doctora Ana Julia Hoyos González. Las integrantes de mi grupo son Vivian Andrea Polanía, Ángela Julieta Arcila, María Alejandra Polanía y quien les habla, Paula Guzmán, estudiantes de noveno semestre de la Universidad del Tolima de la carrera de licenciatura en Pedagogía Infantil. La didáctica y sus vínculos en la pedagogía y el currículo. Entenderemos la didáctica como método de conexión entre el conocimiento teórico y práctico, proceso complejo en la pedagogía actual, por lo cual debemos considerar la pedagogía, el currículo y la didáctica como interdisciplinar desde el punto de vista antropológico-pedagógico y el enfoque histórico-cultural. Actualmente, por procesos hechos entre estudiantes, no se puede hablar de un método certero y único en la enseñanza universitaria. Ante la falla de poder llevar a la práctica lo enseñado en las aulas, frente a una enseñanza repetitiva y no reflexiva. Bousovich dice que el conocimiento es completo cuando es transformado por el punto de vista. Quiere decir que lo aprendido puede ser llevado y aplicado a la vida de quien aprende. Sacristán habla del academicismo, donde el conocimiento se limita al saber culto. Es básicamente limitado por la formalización de cada materia. Un grupo de estudiantes de Medellín proponen ser evaluados llevando a la práctica real los conocimientos adquiridos, aplicando así sus profesiones a la cotidianidad en la que viven. Lidwin habla de una buena enseñanza moral y una buena enseñanza epistemológica, donde el docente debe reconocer qué valores morales son importantes y qué conocimientos académicos pueden ofrecer al alumno una formación integral, donde el profesional pueda discernir en qué momento puede aplicar una manera íntegra su conocimiento. Barshena dice que los educadores han descuidado las relaciones interpersonales con los estudiantes, lo que no favorece una formación íntegra y armónica. Esto, unido a factores como la diferencia generacional y la escasa colaboración entre algunos docentes, hace que la pedagogía y la didáctica tengan vacíos en la formación integral y profesional. Ahora hablemos un poco sobre la historia de la didáctica. Durante mucho tiempo las preocupaciones de la didáctica se centraban en la búsqueda de solución al dilema de cómo enseñar. Juan Comenius, en La Didáctica Magna de 1971, creó una guía la cual servía como método a los docentes para enseñar y sacar a los sujetos de la ignorancia. Durante mucho tiempo esto sirvió de cómo enseñar y con qué recursos enseñar a los individuos. En la década de los 70 del siglo XX, la tecnología educativa abolió sobre temas importantes sobre la teoría de la enseñanza. Gracias a esto hubo capacitación en docentes, los cuales pudieron controlar los medios tecnológicos con el fin de poder asumir la enseñanza en clase. Por otra parte, Skinner y Brunner, entre otros, hicieron parte del grupo de personas que defendieron este enfoque, lo cual terminó siendo muy importante para la función de la técnica del avance del conocimiento. Hacia finales de la década de los 80 hasta nuestros días se abrió un nuevo horizonte a la didáctica, el cual fue soportado en personas estudiosas como Wilfred Carr y Stephen Kemmis. Hubo inclusión de conceptos como currículo nulo y currículo oculto, lo cual abrió paso a la reflexión sobre las prácticas cotidianas en los procesos de formación. Si las preguntas como el qué, el cómo y a quién se enseñan son importantes, también es muy importante saber cómo se aprende. Es necesario reconocer que tanto el sujeto como aprende como el sujeto que enseña han creado sus propios estilos basados en creencias, en prácticas y en concepciones, las cuales se ven reflejadas en el aula de clase. Este método didáctico toma en cuenta al sujeto como persona, a sus proyecciones y a sus planes que tiene en el aula de clase. Pero este método de enseñanza deberá partir de la construcción de los entornos que hace el docente y el estudiante basado en lo que hacen cotidianamente en el aula de clase. Las prácticas de enseñanza están unidas a las concepciones de la formación humana que tiene el docente, de lo que es ser maestro, de lo que es el currículo, de lo que es ser estudiante, pero sobre todo de lo que es el aprendizaje como tal. Cabe resaltar que si hay buenas prácticas cotidianas, si el docente usa las prácticas cotidianas, pueden influenciar muy bien a los estudiantes en el aula, lo cual va a servirle al proceso, al crecimiento, al desarrollo del ser humano en la vida. La escuela es un espacio de convivencia y lugar de encuentro
con otros. Los niños y jóvenes pasan más tiempo en la escuela que en la casa. Por eso, en la cotidianidad de la escuela se desarrollan y expresan sentimientos y construyen visiones del mundo. En palabras de Melich, la cotidianidad de la escuela es una construcción entre docentes y estudiantes, donde el otro se deja leer en su mismidad y por eso el aula se convierte en la edificación de sí mismo y de los otros. Siguiendo a Melich, hay dos tipos de encuentro que se dan en la escuela, los plurales y los duales. En los plurales se tiene acceso a los otros, pero no a su corriente de vida. En cambio, en los duales se puede alcanzar a los otros en su alteridad, en su diferencia, pues reconozco al otro como distinto a mí, pero dentro de mi contexto. Este debe ser el verdadero logro en el proceso de enseñanza, aprendizaje de la acción pedagógica. El reconocimiento del otro debe de hacerse con respeto, sea del estudiante al docente o docente a estudiante. Ese respeto no debe ser una regla moral, sino un compromiso humano. La pedagogía de la alteridad es la que hace posible la intersubjetividad de la cotidianidad en la escuela, que va más allá del espacio y el tiempo cronológico. Está por encima de lo físico. Aquí el estudiante y el maestro son acción e interacción. Aquí no cabe la homogenización ni los criterios únicos, porque se abre paso a los sentimientos y a la percepción de cada estudiante y maestro hasta alcanzar un estado ético de la relación bajo esta premisa pedagógica y antropológica, donde los docentes podrían abrirse en propuestas didácticas para alcanzar un ambiente de confianza, comprensión y cooperación del proceso enseñanza y aprendizaje. La educación como proyecto de vida del sujeto juega un papel importante, teniendo en cuenta que no solo se tiene que analizar dicha educación, sino que replantear los modelos de enseñanza para así poder encontrar otros que ayuden a mejorar y a superar el pensamiento lógico formal tradicional. La realización de estos proyectos en un espacio y tiempo determinado le permiten al sujeto poder construir no solo su realidad, sino también su cotidianidad, también estableciendo su horizonte futuro y subordinando su accionar a las consecuencias de lo que espera que en él suceda. Las prácticas cotidianas se reconocen en la forma de utilizar el lenguaje, de administrar los espacios y la manera en que se desenvuelve y convive en la comunidad educativa. La actividad humana tiene un carácter social que media entre la comunicación y la colaboración continua, lo cual permite percibir la enseñanza como una acción social que tiene como finalidad generar una transformación interna en el sujeto. La reflexión de los procesos educativos surgen por dos razones. La primera, por el fracaso de entender qué es lo que está sucediendo cotidianamente en el aula de clase. Y la segunda es la necesidad de describir esas relaciones que se generan entre los estudiantes y el docente en la rutina de día a día. Así las cosas, surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la acción rutinaria y la acción reflexiva? Según el autor John Dewey, establece que la acción rutinaria es aquella que está relacionada con la tradición, mientras que la acción reflexiva es la que se enfoca en el análisis activo de creencias o también de supuestas formas de conocimiento. Es así como el espacio de aprendizaje en el aula escolar está determinada por la pluralidad de perspectivas en donde el estudiante y el docente construyen los objetos de conocimiento. Un aspecto importante para tener en cuenta es la formación del docente, ya que la enseñanza va más allá de transmitir simples conocimientos o saberes sin ningún significado. Es decir, que la educación tiene un propósito y por ende el proceso de enseñanza tiene que ser un procedimiento basado en reflexiones y experiencias de vida. Los docentes conservan una unidad de lo que son
y adoptan prácticas didácticas que ayudan a formar su carácter. Este carácter lo van demostrando en el desarrollo y en el transcurso de sus prácticas. De igual forma, el docente al momento de enseñar lo hace teniendo en cuenta el contexto histórico, sus contenidos, sus saberes, las lecturas y de igual forma las experiencias dependiendo de cada situación en particular. Todas estas prácticas pueden transformarse teniendo en cuenta las valoraciones personales. El estudiante y el docente modelan un estilo. ¿A partir de qué? A partir de sus prácticas. Todo esto teniendo en cuenta que el estilo de aprendizaje es aquel que se va formando con el transcurrir del tiempo y de igual forma puede ser modificado teniendo en cuenta varios factores, entre ellos la influencia sociocultural. En este proceso de enseñanza-aprendizaje se admite una gran diversidad de caminos y es muy fundamental que el estudiante tenga una gran variedad de herramientas para generar un estudio independiente y así poder lograr encaminarse solo y avanzar en el proceso de enseñanza. Las estrategias de aprendizaje son aquellas que el estudiante utiliza y hace suyas para poder aprender de forma significativa. Todo esto no solo con la finalidad de adquirir una gran variedad de conocimientos, sino que también para poder aprender para poder solucionar problemas y conflictos, para poder adaptarse a las nuevas necesidades que genera la sociedad. Es decir, que todas estas estrategias van formando habilidades y capacidades en el sujeto. Con todo esto podemos tener en cuenta que lo que se pretende con la educación es asumir nuevos modos de enseñanza para poder favorecer la formación integral del sujeto en todos sus ámbitos.